Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Dina Maldonado. Soy en la actualidad abogada litigante como defensa técnica. Teniendo en cuenta ello, agradezco la invitación de Lex Academy, asimismo del Colegio de Abogados del Cusco, por impartir conocimiento, ¿no?, en el ámbito del derecho. En esta oportunidad les he traído un tema que es muy importante respecto al nuevo modelo procesal penal, con la finalidad de poder coadyuvar un poquito más o ampliar los conocimientos que ya puedan tener respecto a lo que, en qué consiste un alegato de clausura o cómo lo vamos a elaborar o cómo elaborar. ¿Para qué? Para poder ejercer de la mejor manera una defensa eficaz. Teniendo en cuenta ello, en el presente caso les voy a hablar de manera concreta, clara y precisa en qué Estar consiste escuchando o esta cómo podemos conferencia. realizar nuestro alegato de clausura. Y para ello vamos a empezar señalando de que en un principio, respecto a lo que es la teoría del caso. ¿Por qué? Porque primero hay que conocer en qué consiste la teoría del caso, con la finalidad de poder llegar a elaborar nuestro alegato de apertura y alegato de clausura, que es el tema en el presente caso. Teniendo en cuenta ello, al final tocaremos un pequeño ejemplo. Teniendo en cuenta ello, vamos a empezar como concepto, ¿no?, respecto al modelo procesal penal peruano en nuestro país. Según el acuerdo plenario 5/2012, ¿no?, el sistema del Código Procesal Penal peruano nos señala que es acusatorio garantista, contradictorio, con pequeños rasgos adversariales, por supuesto, y predominantemente oral, por lo que el órgano judicial que provee justicia y, y para obtener la verdad basándose en un equilibrio de garantías constitucionales y eficiencia. Entonces, el juicio oral en el nuevo sistema procesal penal es la más importante de todas las etapas en el proceso penal peruano. ¿Por qué? Porque es una de las etapas más importantes. Porque aquí es donde va a prevalecer el principio de presunción de inocencia del acusado, o aquí se va a romper esa presunción de inocencia, por consiguiente va a ser condenado como culpable. Por ello, es importante señalar también cuáles son las etapas del proceso penal peruano en nuestro país, conforme, ¿no?, al código vigente, código procesal peruano vigente. Tenemos lo que es la investigación preparatoria. Y esta investigación preparatoria está dividida en diligencias preliminares y la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Después viene la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Y viene lo que es el juicio oral como tercera etapa. Y justamente en el juicio oral podemos dividir a grosso modo en lo que es alegato de apertura, actuación de medios probatorios y lo que es el alegato de clausura, el tema que nos toca para hoy. Entonces, teniendo en cuenta ello, empecemos en qué consiste la teoría del caso. ¿Cómo podemos entender o cómo lo conceptualizamos una teoría del caso? Entonces, la teoría del caso será es la metodología. ¿Para qué? Para establecer una estrategia desde la perspectiva de la defensa para generar persuasión
ante el colegiado de juicio, unipersonal o colegiado. Pero de igual manera, ¿no? Nos va a servir para el representante del Ministerio Público. Desde la perspectiva, ¿no?, del representante del Ministerio Público, servirá también para poder persuadir ante el juez de juicio. ¿Y de qué manera vamos a elaborar nuestra teoría del caso? ¿De qué manera podemos, en todo caso, dividir? ¿Cuáles serían las partes? La teoría del caso está establecida respecto a lo que es la narración fáctica, la jurídica y, por supuesto, los medios probatorios. Esta narración fáctica, desde la perspectiva de la defensa o del Ministerio Público, tiene que subsumirse en una norma. Y, por supuesto, esto tiene que estar amparado, avalado por medios probatorios. Justamente esa nos va a servir para generar esa persuasión o el convencimiento ante un juez de juicio. Ahora bien, como estamos hablando de la teoría del caso, toco la teoría del caso porque es imposible, que no podemos señalar la teoría del caso para poder hablar respecto a lo que es un alegato de clausura o un alegato de apertura o la actuación de medios probatorios. ¿Por qué? Porque la teoría del caso efectivamente nos va a servir ¿para qué? Para poder elaborar nuestro alegato de apertura y evidentemente ¿para qué? Para que el interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿no?, en la actuación de los medios probatorios, tiene que estar direccionado ¿a qué? A avalar nuestra teoría del caso, a probar nuestra teoría del caso. Y por supuesto, en un alegato de clausura ha sido consecuencia de todo ello. Entonces, si hablamos de la teoría del caso, la teoría del caso será que vamos a elaborar recién cuando lleguemos a una etapa de juicio oral. ¿O cuándo es que vamos a empezar a elaborar nuestra teoría del caso? ¿Desde cuándo? Sabemos que hemos señalado las etapas del proceso penal, que eran las diligencias preliminares, la formalización y continuación de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral. Evidentemente, la conclusión, el alegato de conclusión, evidentemente es en el juicio oral, de clausura, perdón, pero sin embargo, la teoría del caso va a iniciar a elaborar la defensa técnica o el representante del Ministerio Público desde las primeras etapas de la investigación. ¿Y eso desde qué momento? Desde las diligencias preliminares. Desde ese momento vamos a empezar a elaborar nuestra teoría del caso. Y entonces, si en la investigación preparatoria inicia la teoría del caso, esta teoría del caso va a ser todavía variable. No vamos a tener una teoría del caso única. ¿Eso cuándo va a suceder? ¿Cuándo vamos a tener una teoría del caso única? Después del ofrecimiento de los medios probatorios en la etapa intermedia, para pasar a juicio oral. Ahí ya tenemos una teoría del caso única y no va a cambiar. Pero durante la investigación preparatoria, todavía vamos a tener una teoría del caso variable. ¿Por qué? Porque sabemos que en las diligencias preliminares estamos recabando recién los elementos de convicción, de cargo y de descargo.
¿por qué hablamos y decimos elementos de convicción y no señalamos medios probatorios? Porque estos elementos de convicción, después de la etapa intermedia, ¿no? Con el ofrecimiento de los medios probatorios, que es la tercera etapa, en la etapa intermedia, recién se va a convertir en medios probatorios. Por ello, por ejemplo, cuando existe un requerimiento de prisión preventiva, cuando decimos que existen fundados y graves elementos de convicción, estamos hablando no todavía de medios probatorios. Medios probatorios vamos a hablar evidentemente, netamente en el juicio o después del ofrecimiento de medios probatorios en la etapa intermedia. Entonces, por ello es que la teoría del caso en la investigación preparatoria será variable, porque recién estamos armando nuestro rompecabezas. Vamos a quitar algunos, vamos a hacer encajar con otros elementos de convicción, mientras va avanzando, mientras se va recabando elementos de convicción. Entonces, una vez que se han actuado los medios probatorios en juicio oral, pues para el alegato de clausura tendrán que ser valoradas, ¿no? Todos los medios probatorios que la defensa ha ofrecido y que se han actuado. ¿Para qué? Para poder acreditar su teoría del caso. ¿Y cuál es la finalidad de la teoría del caso? ¿Con qué finalidad voy elaborando desde la perspectiva de la defensa o del Ministerio Público, ¿no es cierto?, mi teoría del caso? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a organizar, a elaborar el alegato de apertura y el alegato de clausura. Y sobre la base de nuestra teoría del caso, se hará también, en el momento de la actuación de los medios probatorios, el interrogatorio y contrainterrogatorio. De la misma manera, nos va a permitir mostrar ante el colegiado de juicio, por supuesto, la tesis de las partes, ¿no? ¿Cuál es la tesis, ¿no?, del Ministerio Público y cuál es la tesis de la defensa? Porque lo que vamos a tener, ¿no?, es un enfrentamiento en donde va a haber un ganador. Pero también la teoría del caso tiene características. ¿Y cuáles serían esas características? Una teoría del caso tiene que ser narrada de manera coherente. Tiene que tener una lógica, un sentido. Y como tiene lógica y esa narración es coherente, por supuesto que puede ser probable y convincente, porque eso es lo que vamos a buscar con nuestra teoría del caso, tratar de ganar un caso en juicio oral. Si nuestra teoría del caso no es lógica, no es que coherente, menos será probable, menos será convincente. Además, podemos señalar como característica que durante la investigación preparatoria es variable y después de la acusación, nuestra teoría del caso será única. Ahora bien, también podemos señalar cuáles son los elementos de la teoría del caso. Y como elementos vamos a señalar los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios. Cuando señalamos los hechos, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la fundamentación fáctica de nuestra teoría del caso, el que hemos elaborado, en donde va a contener la acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos involucrados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y estos fundamentos fácticos o esta fundamentación fáctica tiene que subsumirse en una calificación jurídica.
si efectivamente yo, ¿no?, estoy defendiendo de que se le dio muerte, ¿no?, por defensa propia, ¿no?, indefensa propia, entonces no es que le haya dado muerte porque he cometido el delito de homicidio. Entonces, si fue así, evidentemente mi fundamentación fáctica se va a subsumir en una norma, ¿no?, la calificación jurídica, y por supuesto que esto será probable. Voy a señalar los medios probatorios que van a avalar, que me van a amparar lo que yo he narrado fácticamente y lo que he señalado en la calificación jurídica. Y estos medios probatorios son las que voy a enumerar, por ejemplo, cuando señalo en los alegatos de apertura. Y cuando llegamos a los alegatos de clausura, cuando ya pasó la etapa de la actuación de los medios probatorios, voy a tener que señalar los medios probatorios relevantes que avalan mi teoría del caso, ¿no? Por consiguiente, deben ser valorados para emitir una sentencia. ¿Qué es lo que yo he prometido en mi alegato de apertura? Sabemos que en el alegato de apertura es una promesa. Entonces, lo que yo he prometido que iba a suceder en el futuro respecto a la actuación de los medios probatorios, he logrado, ¿no?, he logrado realizar la actuación de medios probatorios de esa promesa que realicé. Por consiguiente, en mis alegatos de clausura voy a tener que señalar que lo que he prometido está acreditado. Lo que he prometido, ¿no?, he acreditado con la actuación de tal medio probatorio. Y o lo que he desacreditado, los medios probatorios que haya ofrecido mi contraparte, también los voy a señalar en los alegatos de clausura. Habiendo señalado, ¿no?, de manera concreta en qué consiste en qué consiste la teoría del caso, que nos sirve para poder elaborar nuestro alegato de apertura, la actuación de los medios probatorios y evidentemente nuestro alegato de clausura, que es el tema de hoy. Entonces, pasemos a señalar cómo debemos de elaborar nuestro alegato de clausura y en qué consiste. Los principios rectores del alegato de clausura están por lo que es la verdad procesal, amparado por el principio de presunción de inocencia, amparado por el debido proceso, por la duda razonable, por la carga de la prueba. Estos principios rectores son las que se deben de respetar. Para llegar a un alegato de clausura, se tiene que haber respetado todos estos principios rectores que nos han permitido llegar hacia el final, porque el alegato de clausura es la última parte de un juicio oral. Después de un proceso largo, etapa de investigación preliminar, formalización y continuación de la investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, alegato de apertura, actuación de medios probatorios, finalmente alegato de clausura. Pero para ello tenemos que, se tiene que haberse respetado, ¿no?, la verdad justificada con pruebas legalmente obtenidas. Si se han actuado y si se han ofrecido medios probatorios, los jueces de juicio
¿no? Tienen que velar, tienen que controlar si efectivamente los medios probatorios, ¿no?, fueron obtenidos de manera legal y ofrecidos con la finalidad de que se actúen y que una vez que se actúe sean valoradas, ya sea a favor o en contra del acusado. El debido proceso es un derecho constitucional dentro del cual se debe respetar las garantías constitucionales, formales y materiales que protege a la persona, en este caso al acusado. El principio de presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria. Hasta antes de que se emita una sentencia condenatoria vencida, respetando todos los derechos por mandato constitucional, entonces ahí recién se habrá roto ese principio, recién se rompe el principio de presunción de inocencia del acusado. Mientras tanto está investido de ese principio de presunción de inocencia. A veces hay ciertos abogados que señalan, ¿no? Mi cliente es inocente en la etapa preliminar o en la investigación preparatoria. Mi cliente es inocente, ¿no? Es evidente que mientras no exista una sentencia condenatoria no podemos hablar de culpable o inocentes, ¿no? ¿Por qué? Porque está investido justamente por ese principio. Y cuando nos dice como principios rectores la carga de la prueba, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿No es el Ministerio Público? Es quien acusa y es quien debería acreditar efectivamente su acusación. Y cuando nos dice como principio rector para un alegato de clausura, debemos considerar la duda razonable, es que en este juicio, si hay duda, debe favorecer al acusado, al imputado. Porque si mandamos a prisión a una persona inocente, no hay forma de poder rectificar ese error. Teniendo en cuenta ello, señalemos cómo podemos conceptualizar un alegato de clausura. El concepto, como concepto, podemos señalar que es la última intervención de las partes y la narración de forma conclusiva de nuestra teoría del caso. ¿Por qué decimos de forma conclusiva? ¿Por qué? Porque vamos a dar nuestras conclusiones finales. ¿A qué se ha llegado? ¿Cuál es la conclusión final? ¿Qué es lo que se ha acreditado? ¿Qué es lo que se ha probado? Por eso es que vamos a hablar en pasado, ¿no? Se ha acreditado, se ha probado con este medio probatorio. Por eso cuando estamos en lo que es alegato de apertura, hablamos de futuro. Probaré, vendrá a declarar, vendrá tal con la declaración del testigo tal, nos aclarará este tema, con la declaración del perito tal, va a hablar sobre la pericia realizada respecto al médico legista, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en el presente caso, ¿cuál sería la finalidad? La finalidad del alegato de clausura. Esa finalidad va a ser demostrar, acreditar que la teoría del caso anunciada en el alegato de apertura tiene total sentido y sustento en los medios probatorios actuados en juicio oral. Esa es la finalidad. La finalidad del alegato de clausura evidentemente es poner en conocimiento al colegiado de que la promesa que hice con los medios probatorios que iba a actuar se han actuado. Por consiguiente, está acreditado mi teoría del caso.
La promesa que hice he acreditado, quedando demostrado, ¿no? Con la finalidad de que, dependiendo si estoy pidiendo la absolución de mi cliente. Si son varios delitos, tal vez respecto a algunos delitos. Dependerá de cada caso, pero es importante saber, ¿no?, en cómo podemos elaborar. Por eso lo que es la teoría del caso. Y finalmente llegamos a lo que es nuestro alegato de clausura. No realmente, no es que sea tan complicado, pero para ello hay que conocer lo que es la teoría del caso, hay que conocer en qué consiste, ¿no?, la teoría del delito, la teoría de los medios probatorios, entre otros, con la finalidad de poder elaborar de la mejor manera nuestra teoría del caso, que nos pueda permitir demostrar, ¿no es cierto?, en nuestro alegato de clausura, poner en conocimiento del colegiado. Ahora bien, ¿cuáles serían las características del alegato de clausura? Las características podemos señalar de que un alegato de clausura será conclusiva. ¿Por qué? Como señalé hace un ratito, de que va a ser una conclusión de lo que hemos prometido y de que se ha logrado probar con la actuación de los medios probatorios. Lo que no sucede en un alegato de apertura. Ahora, también podemos señalar de que es de manera resumido y preciso. Eso no quiere decir como el alegato de apertura, que es bastante resumido, también el alegato de clausura. Sin embargo, tendremos que señalar lo que hemos acreditado, ¿no? Puntualmente poner en conocimiento al colegiado. Y siempre vamos a hablar en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el alegato de clausura, la etapa del alegato de clausura, es después de la actuación de los medios probatorios. También en el alegato de clausura nos permite, ¿no?, argumentar, ¿no? La argumentación está permitida en el alegato de clausura, lo que está prohibida en el alegato de apertura. Entonces, teniendo en cuenta estas características, ya podemos ir más o menos elaborando de manera correcta nuestro alegato de clausura. ¿Y cuál es el orden, ¿no?, de las partes? ¿Quién va a empezar con su alegato de clausura? Va a empezar el representante del Ministerio Público y después el actor civil. También el abogado del tercero civil, en el caso que exista, porque no en todos los casos hay un abogado tercero civil. Finalmente, le toca al abogado de la defensa técnica, ¿no?, al abogado defensor. Y bueno, al final se le da, ¿no es cierto?, el uso de la palabra al acusado para que pueda realizar, ¿no es cierto?, una autodefensa, una defensa material. ¿Y cuál es la estructura del alegato de clausura? ¿Cómo podemos estructurar para que de esa manera podemos llegar de manera concreta a elaborar nuestro alegato de clausura? ¿Cómo lo estructuramos? Si bien es cierto, el alegato de clausura, cuando viene de la parte acusadora, ¿no?, viene lo que es la propuesta fáctica, ¿no?, que se probó, ¿no?, y cuáles son las pruebas, o sea, cómo se probó las pruebas, y cuál es la calificación jurídica, el que ampara, ¿no?, esa propuesta fáctica que se probó, con qué medio probatorio y cuál es la calificación jurídica. Y por supuesto, la responsabilidad de los implicados que va a señalar el Ministerio Público, ¿no?, y precisará la pena y la reparación civil. Ahora bien, la defensa técnica, que ha ejercido una defensa eficaz y activa,
también tiene su propuesta fáctica que se ha probado, ¿no? ¿Cómo se probó? Los medios probatorios que avalan la propuesta fáctica y la calificación jurídica que va a avalar. Sabemos que el Código Procesal Penal señala de que la defensa analiza y rebate, dice, los argumentos de la imputación en cuanto a elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad y grado de participación, pena y reparación civil. Pero evidentemente, este análisis y rebate de los argumentos de la imputación, por supuesto que están subsumidas en una propuesta fáctica que realiza la defensa técnica. ¿Y cómo es que ha probado, ¿no?, esta propuesta fáctica? ¿Cómo se ha probado? ¿Cuáles son los medios probatorios que avalan? Y por supuesto una calificación jurídica, ¿no? ¿Cuál es esa teoría del caso que ha prometido, ¿no es cierto?, esa fundamentación fáctica que tiene, ¿no?, medios probatorios que lo avalan, pero también se subsumen en una fundamentación fáctica, en una calificación jurídica, ¿no? Entonces, por supuesto, o por ello, la defensa va a proponer al juez una conclusión diferente a la conclusión que presenta el Ministerio Público. Y entonces, el colegiado es la que va a tomar una decisión, quedando en las manos del colegiado o del juez unipersonal, ¿quién es el ganador? ¿Quién es la que ha persuadido de la mejor manera? ¿O quién es la que ha acreditado su teoría del caso con los medios probatorios? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder condenar al acusado o de absolver al acusado de la imputación que se le tenía, que se le hizo. ¿Cómo podemos hablar o señalar, ¿no?, lo que es la propuesta fáctica? ¿Qué vendría a ser esa propuesta fáctica? Y que al final va a ser una propuesta diferente a lo que va a presentar el Ministerio Público, ¿no? Esa propuesta fáctica tiene que ser una breve descripción de los hechos para recordar al juzgador los hechos ya discutidos, ¿no?, cuando decimos que se probó, ¿no? Por ejemplo, la defensa prometió demostrar que el acusado no era funcionario en el año 2008. O la defensa prometió demostrar que la propuesta, ¿no?, que la supuesta agraviada puso una denuncia falsa. Descripción de los hechos. Y cómo, respecto a las pruebas, cómo se probó. Por ejemplo, ¿no?, o sea, cuando hablamos de concepto, en este caso podemos hacer un análisis de la prueba incorporada en el proceso, lo que va a apoyar a la teoría del caso o desacreditar la teoría del caso del representante del Ministerio Público. Por ejemplo, podemos decir de que ello se acreditó con la lectura de la resolución de alcaldía 250 del año 2008, en la que se destituye del cargo al acusado. O podemos señalar, ello se acreditó con la lectura de la entrevista única de Cámara Gesell, en la que el juzgado observó las diversas contradicciones de la supuesta agraviada. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando en el primer caso respecto cuando decimos de que se acreditó con la lectura de la resolución de alcaldía en la que se destituye del cargo al acusado, significa de que en el momento de que se habría cometido los hechos, ya no era funcionario público. Por consiguiente, no habría cometido, ¿no es cierto?, el delito contra la administración pública. Porque para cometer delitos contra la administración pública, o eres servidor o eres funcionario público. Uno de los dos. Caso contrario, no estamos dentro del delito contra la administración
pública. Ahora bien, en el segundo caso, cuando decimos que se acreditó con la lectura de entrevista única de Cámara Gesell, es porque se habría dado una lectura, ¿no es cierto?, en el cual se ha evidenciado en juicio de que hay diversas contradicciones. Y evidentemente esas contradicciones hacen de que no exista una veracidad respecto a ese medio probatorio, ¿no? Entonces, eso se ha evidenciado, ¿no?, con la lectura, ¿no?, de la entrevista única de Cámara Gesell, la que va a ayudar a probar, ¿no es cierto?, la promesa que hizo respecto a su teoría del caso, la defensa técnica. Ahora, la calificación jurídica, la norma jurídica aplicable al caso, ¿no? ¿Qué norma lo fundamenta o qué norma es la que se subsume respecto a la fundamentación fáctica de nuestra teoría del caso? ¿No? Con ello se ha logrado acreditar que estamos frente a una tipicidad relativa de imputación. Cuando hablamos, por ejemplo, que un funcionario público es imputado respecto a un delito, ¿no?, y que ya no era funcionario ni servidor y no tuvo participación, entonces estaríamos frente a una atipicidad relativa. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema señala que estás en una tipicidad relativa, ¿no?, respecto a una imputación cuando falta uno de los elementos, ¿no? Uno de los elementos en este caso puede ser el sujeto, unos elementos del tipo puede ser el sujeto activo o el sujeto pasivo, pero en este caso ya no era funcionario. Entonces era falta del elemento activo, por consiguiente, no hay delito. Entonces, una correcta imputación no habría, ¿no?, llegado hasta este punto, ¿no?, en donde se solicita lo que es la absolución, en donde la defensa acreditaría lo que es una tipicidad relativa. Esto como ejemplo, ¿no?, que estamos colocando. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿no es cierto?, vamos a señalar, les voy a señalar a grosso modo, ¿no?, un ejemplo de un alegato de clausura, justamente respecto a un delito delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de negociación incompatible. Entonces, si en el alegato de clausura se ha prometido probar de que efectivamente no se ha cometido el delito de negociación incompatible y que estaríamos frente a un delito de atipicidad relativa, entonces vamos a empezar. Señores magistrados, la defensa prometió demostrar que estamos frente a un hecho que no se realizó, ya que el 24 de agosto de 2018, en la ciudad de Ica, Rocío Roca no tuvo el cargo de gerente administrativa, por lo que no tuvo facultad para intervenir en la contratación de la empresa barredora SAC de servicios de limpieza para la municipalidad. Teniendo en cuenta la propuesta fáctica, ello se acreditó con la lectura de resolución de alcaldía 240-2018, el cual destituye a Rocío Roca del cargo de gerente administrativo en la fecha de 20 de agosto de 2018, fecha anterior a la firma del contrato. Finalmente, vino a declarar el alcalde de dicha municipalidad cuando Juan Vaca, quien señaló que efectivamente la acusada no participó en la contratación de la empresa barredora SAC. Con ello, se logra acreditar que estamos frente a una tipicidad relativa de la imputación, conforme a la casación 723-2017, fundamento 2, por la falta de uno de los elementos objetivos del tipo, esto es el elemento objetivo del sujeto activo, ya que la acusada ya no era funcionaria ni servidora pública durante la firma de los contratos materia de acusación. Siendo ello así, la defensa hizo prevalecer el principio de presunción de inocencia y por estos motivos la defensa técnica solicita la absolución de mi patrocinada.
Es un ejemplo, ¿no? Corto que les he realizado con la finalidad de dar, ¿no es cierto?, como una conclusión de lo que hemos señalado en teoría. Les he traído este tema, ¿no? De manera concreta, precisa, porque yo sinceramente les digo de que realizar un alegato de apertura, alegato de clausura, actuación de medios probatorios, interrogatorio, contrainterrogatorio, vamos a encontrar mucho material, mucha teoría de diferentes autores, libros, pero realmente que alguien te pueda guiar para que puedas elaborar de manera correcta, de manera sencilla, para que puedas ejercer la defensa, no es tan fácil. Por consiguiente, con mucho cariño, les he elaborado con la finalidad de que les pueda ayudar un poquito más a lo que ya ustedes tienen conocimiento. Muchas gracias. He concluido